Salud, compañeras y compañeros. Salud a los compañeras y compañeros que vinieron de Artigas, de Bella Unión, de Rosario, de San José, que está en lucha. Salud a los compañeros que han venido de Maldonado. Salud a todos los gremios presentes. Salud a los compañeros del sindicato en la Asociación Española. Demostrando que la respuesta está en la calle. Y por supuesto, Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que como una sola está acá demostrando que la lucha de los trabajadores de la salud, como decía el compañero Turco, es parte de la lucha de la construcción de un Uruguay más justo, más solidario, con cambios profundos. Y salud a los compañeros del Movimiento Nacional de Usuarios. Sentimos que en esta mañana, que comenzó fría y que ahora se entibia con el sol, como en nuestros corazones, sentimos que hoy en la calle, 24 de abril, en los puertos de un nuevo 1 de mayo, se está gestando una amplia alianza, un amplio espectro social de fuerzas y de convergencias a favor del proceso de cambios en la salud. Y eso lo tenemos que festejar, como nerviosos se tienen que poner los que se oponen a los cambios en el Uruguay. Saludo a los compañeros del Hospital Italiano. Saludo a los compañeros que también están peleando el paso de los toros para mantener su fuerza laboral, su fuente laboral y sus derechos. Decíamos, compañeras y compañeros, que hoy es un día en el cual, mientras algún senador hoy de la República, ex ministro de Salud Pública, ¿por qué no lo vamos a nombrar? El doctor Alfredo Solari, ministro del gobierno de Sanguinetti, que nada hizo por la salud de los uruguayos cuando tuvimos que enfrentar a una situación de 2 asesinos que quisieron mezclarse en nuestras filas. Hablaba cínicamente de un día de luto. Acá no hay ningún día de luto. Acá la respuesta de los trabajadores al conjunto de la sociedad es reafirmar eso, nuestro compromiso, porque trabajamos por la salud y por la vida de los uruguayos. Y por ahí, cuando el presidente de la República sale preocupado a hablar de un día por la vida, nuestro día por la vida, el de los trabajadores de la salud, es cuando tomamos una guardia en un CTI, en un quirúrgico, en una puerta de emergencia, y como destinamos todos nuestros esfuerzos por la salud de la gente. El luto que lloran otros, nosotros levantamos la bandera de la vida. Y la vida, compañeras y compañeros, siempre puede más. Tal vez algunos pensaban en estos duros días de este mes que pasó, y a eso se subieron las campañas de los patronales en estigmatizar nuestra lucha. Tal vez alguno dudó cómo podía ser vista una movilización de trabajadores de la salud en estos momentos. Y miremos a la gente que está, miremos a la gente que pasa por la calle, ni un solo grito de reprobación, por lo tanto fue acertado cuando el gremio salió a la calle. Solo
hoy están mirando esta movilización. Claro que hay quienes que estaban frotando las manos para ver si caía agua o nieve, para ver si el primer día del invierno era tan duro que apenas fuéramos un puñadito en la calle. ¿Y esos quiénes son? Esos son los empresarios de la salud que se siguen llenando los bolsillos con la plata que pone la gente. Esos son los que ganan entre 600, 400, 500, 300.000 pesos por mes. Los gerentes de las mutualistas, los cooperativistas, los que compran el interior hectárea de campo, los que cambian la 4x4, los que mandan a sus hijos hacia Europa. Esos son los que quieren ver derrotar y de rodillas esta federación. Y de acá con toda sinceridad y tranquilidad, pero con el calor de la lucha, a los Solari, a la derecha, a los patrones que esperan que nos muramos, se va a congelar el infierno antes que esta operación se caiga. Y nosotros en este espacio que estamos construyendo, porque estoy convencido que antes y después de este 24 va a haber un camino. Los compañeros de la Operación de Salud Pública, toda su dirección está presente. A veces nos dividimos por palabras, a veces nos quisieron dividir de afuera. Acá no hay ninguna división. Acá estamos los trabajadores de la salud, como decía Beatriz, dispuestos a defender la vida. Y yo digo que lo que la calle nos une, lo que la movilización une, nadie jamás puede separar. Y por lo tanto, que viva la lucha de los trabajadores de la Federación de Salud Pública. Gracias, Beatriz. Y por supuesto que hoy estamos reclamando en las puertas del Consejo de Salario la convocatoria inmediata para discutir salario y condiciones laborales. Pero antes queremos decir con claridad, con nuestros compañeros del movimiento de usuarios, este gremio y el PCNT como el Frente Antiurbana plantea como la reforma de la salud como una reforma estructural que cambie el nivel de vida de la gente. Y claro que ha avanzado mucho, pero hoy está en problemas. La reforma está en problemas cuando un usuario tiene que esperar 2 meses para que lo vea un especialista. La reforma está en problemas cuando un usuario tiene que poco menos que empeñarse para pagar un ticket, una orden, un estudio, que muchas veces, y de acuerdo a la institución y al lugar del país, vale distinto, hasta 2.700 pesos de diferencia. La reforma está en problemas cuando un paciente llega a una emergencia y tiene que esperar hasta 4 horas para que lo vea un médico, o estar 3 días tirado en una camilla antes de subir los pisos, porque no hay lugar en los pisos. La reforma está en problemas cuando nuestros compañeros de enfermería, de tisanería, de cocina, trabajan de sol a sol con un salario miserable para tapar los agujeros que nos tapan los patrones porque no ponen la dotación necesaria. Y esa, compañeras y compañeros, no es la reforma del sistema de salud por la cual hemos venido peleando. Pero que nadie se confunda, que nadie se maree. Nosotros queremos profundizar la reforma del sistema de salud en el marco de la profundización democrática del país. Por lo tanto, le decimos al Ministerio de Salud Pública
al presidente de la República, que hoy está reunido con otros trabajadores de la salud, mientras nosotros preferimos reunirnos en la calle con la gente. Le decimos que aquí hay que enfrentar y derrotar en una actuación clara y contundente es a los sectores empresariales que se llenen los bolsillos con la salud de la gente y le importa un carajo cómo se atiende la gente. Hay que vencer a la corporación empresarial, hay que derrotarla y tenemos las armas que establece la ley para ello: los consejos consultivos, la Junta Departamental de Salud, la Junta Nacional de Salud, la Junta de Centralización de ACE. Y le decimos al gobierno, y le decimos al ministro de Salud Pública, y le decimos al presidente de la República, que si quiere profundizar los cambios en la salud, que no dude, que enfrente a los patrones, porque sus aliados somos los trabajadores. Y si quiere cambiar, y si quiere ir más, que encuentre con nosotros, que nosotros luchamos por los cambios. En ese marco entonces, como decía la compañera, ratificar el compromiso del trabajo permanente con el Movimiento Nacional de Usuarios en todo el país, con los plenarios departamentales, con las asociaciones de jubilados. Compañeras y compañeros, vamos terminando por acá, planteando las cuestiones que hacen al salario. Algunos preguntan, y ya lo preguntaron en la negociación salarial pasada, pero si el convenio del sector termina el 30 de junio, ¿por qué se movilizan los trabajadores de la salud un 24 de abril? Nos movilizamos en el tema salarial porque no queremos terminar discutiendo el salario en noviembre, porque queremos un convenio y un conflicto, si es necesario, corto, rápido, duro y contundente, porque sabemos que los conflictos largos desgastan y porque además nos preocupa construir ese sistema nacional integrado de salud con todos los trabajadores. Por lo tanto, también desde aquí, al ministro de Trabajo, que está una cuadra más allá, que cite a la negociación colectiva del sector de la salud privada. Y si el problema es que los patrones disputan entre ellos la representación empresarial, ¿es problema de los patrones? ¿O acaso este gobierno no vino para cambiar?